Sean todos ustedes bienvenidos a la presentación del libro Un día antes de volver, de la autora María Teresa Curi. Quiero comenzar agradeciendo profundamente al Centro Libanés y a todo su equipo por brindarnos su apoyo y abrirnos sus puertas para llevar a cabo esta presentación. Este espacio no solo representa la historia y el corazón de una comunidad, sino también que valora y promueve la cultura, el pensamiento y las voces que nacen de nuestras raíces. Antes que cualquier otra cosa, permítame presentarles a los integrantes de nuestra mesa de honor. Como representante del Consejo Directivo del Centro Libanés, el contador público Jorge Serio Canán. Representante del Comité de Cultura y Difusión Libanesa de esta institución, el ingeniero Wassim Mobayed. Como invitada especial, una persona que fue pieza clave para la creación de esta obra, la maestra Marta Tawil Curi. La escritora y autora que hoy se presenta en su obra Un día antes de volver, María Teresa Curi Tran. La flor que florece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas, Mulan. Hoy no solo citamos esa frase, sino que la vivimos. Celebramos más que un libro. Celebramos el renacer de una mujer que, como Líbano, tierra que ha sido históricamente asociada con el ave fénix, convirtió el dolor en fuerza, la experiencia en sabiduría. Este libro es el testimonio del fuego que no destruye, sino que purifica y renueva. Porque narrarse con verdad es renacer, como el fénix, como el Líbano, como María Teresa. Pero sin más preámbulo y para darle formalidad a esta presentación, les pido que recibamos con un muy fuerte aplauso al representante del Consejo Directivo del Centro Libanés, el contador público Jorge Serio Canán. Muchas gracias, Yasmín, por tu presentación. Sean bienvenidos todos, muy buenas noches. En nombre del Consejo Directivo del Centro Libanés, que preside nuestro querido arquitecto Daniel Delgal Kalkech, les doy la más cordial bienvenida a esta su casa. Hoy estoy muy contento y me siento en familia. En familia porque a muchos de ustedes los vi nacer. Aquí está mi dentista, que gracias a él todavía tengo dientes. A Tere, su esposa, que pues la conozco también desde hace muchos años. Entonces, para mí fue una suerte y un halago que el presidente me haya dado esta oportunidad de estar presentando este libro. Este libro me llamó muchísimo la atención. Lo primero que leí fueron los agradecimientos. Y créeme que los diste tan bonito. Primero agradeciste a Dios, a tu mami, a tu papá, don Milet, a tu mami Bet, desde luego a mi querido Yusito, a tus hijos, Nicole, Elías, pues a toda tu familia, a tus primos, a tus tíos, pero a tus mejores amigas. Lo agradeciste tan bonito que lo leí 3 veces, te lo juro, porque tu forma de agradecer, he tenido oportunidad de presentar muchos libros, pero no critico, pero nadie me había tocado ver agradecimientos tan bonitos. Lo que tú viviste, lo que tú nos explicas, porque es una cosa real, pues es precioso. Yo ya empecé a leer el libro, no puedo decir mentiras, no lo he acabado porque me lo dieron el lunes, pero lo que leí, te admiro, porque empezaste todo por el internet, conociendo a un amigo, te fuiste al Líbano, al país de tus padres que querías conocer, llegaste y bueno, desgraciadamente entró en guerra y no era lo que te imaginabas, y salir de ahí te costó muchísimo trabajo, tuviste que huir a Damasco y ya lo verán todos en el libro, que se lo recomiendo muchísimo. Créanme que es un libro que se lo van a devorar porque cada capítulo tiene algo, y sobre todo el que es libanés, y nos vemos reflejados en nuestros abuelos, en nuestros padres, cómo sufrieron y cómo salieron de las guerras, que al fin y al cabo así les pasó a ellos. No me queda más que darles las gracias. Te felicito, mi reina, de veras, de corazón. Tu libro está precioso, hablas divino de todos y te deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias y sean bienvenidos. Muchas gracias, Jorge, por tus bellas palabras. Recibamos con un muy fuerte aplauso al representante del Comité de Cultura y Difusión Libanesa de esta institución, el ingeniero Wassim Mobayed.
Bien. Nosotros tenemos aquí en el club un evento que es un círculo de lectura. Este círculo de lectura que organizamos desde otra asociación llamada Alfanán, hemos leído libros, como ahora me recuerda mucho el libro que escribió Tere. En el primer ciclo leímos a 6 autores, todos libaneses. Si quitamos a Amin Maalouf, cuyo libro no hacía tanta referencia al país, todos los otros 5 necesitaba el lector tener alguna referencia del Líbano, del país o de la comunidad misma, como para entenderlo. Y entonces yo decía, ¿qué sentido tiene este círculo de lectura cuando en realidad hablan de algo que solamente lo va a entender muy poca gente? Entonces pierde universalidad lo que escriben. Y sin embargo, el círculo lo disfrutaba muchísimo la gente, lo sigue disfrutando, y más de la mitad de los asistentes al círculo no son libaneses. Entonces, ¿en qué estriba eso? Porque eso tiene un paralelismo con lo que estamos ahorita leyendo, y entonces, independientemente de que trata de una historia local y culturalmente muy específica, en realidad lo que hace el libro es tocar fibras humanas. Lo que ella utiliza es realmente un pretexto para abordar otras cosas que son mucho más importantes que simplemente una narrativa de algo que es tremendamente étnico, local, comunitario y hasta a lo mejor confesional, ¿no? Voy a tomar solamente unas frases de lo que escribí. Hoy tenemos la oportunidad de asomarnos a una historia que, aunque situada en un contexto muy particular, una mujer mexicana de origen libanés que viaja al Líbano tras conocer a un joven a través de una aplicación de citas, nos habla de algo profundamente universal: la búsqueda de la identidad, el deseo de conexión y el anhelo por comprender a sus comprendidos. A veces se piensa que una novela muy localizada, con referencias culturales específicas, solo puede interesar a un grupo reducido de lectores. Pero es justo al revés. Cuando una autora se atreve a contar una historia íntima, situada en un territorio concreto, lo que hace es abrir una ventana hacia emociones y preguntas que todos compartimos. ¿De dónde venimos? ¿A dónde pertenecemos? ¿Cómo se construyen los vínculos en esta era tan vertiginosa? Un día antes de volver, entonces, no es solo un retrato de una mujer, de una familia o de un viaje, es una exploración de lo humano, y ahí está su valor universal. Hoy celebramos no solo una novela, sino una voz que nos recuerda que al contar lo propio con autenticidad, se puede tocar el corazón de cualquiera sin importar su lugar de origen. Después de leer esta novela queda claro que el viaje que emprendemos con la protagonista no solo es geográfico, sino también emocional, cultural e incluso existencial. Nos habla de los puentes que construimos. Ahora está de moda hablar del Papa, ¿verdad? El Papa se llama, le dicen el sumo pontífice, y eso tiene que ver con los puentes. Entonces, este libro tiene una labor pontifical. Entonces, con la protagonista no solo es geográfico, sino también emocional, cultural y existencial, decíamos. Habla de los puentes que construimos, a veces torpes, a veces luminosos, entre el pasado y el presente, entre lo familiar y lo desconocido, entre lo que somos y lo que deseamos ser. Creo que es lo más valioso que ofrece esta obra, recordarnos que sin importar el idioma, la religión o el país, todos compartimos una misma inquietud: encontrar un lugar donde podamos ser nosotros mismos. Felicidades a la autora por regalarnos una historia que, siendo tan suya, también logra ser nuestra. Cierro nada más esto con una anécdota. Un día le preguntaron a Germán Deza, que probablemente muchos conozcan, él tenía un programa de radio, y la gente mandaba ahí pequeños poemas, un haiku, un pensamiento, y alguien mandó, un radioescucha mandó un poemita, y le dijo Germán Deza: mira, voy a leer el poema. Si el poema es muy valioso, deja de ser tuyo y pasa a ser propiedad de la gente, se hace universal.
leyó el poema y después de leerlo dijo, te tengo una noticia, el poema es tuyo. Estaba horrible. Les quiero decir que este libro para mí ya es universal. Muchas gracias. Muchas gracias, Wasim, por tu mensaje. La edición y publicación de este libro se logró llevar a cabo por la unión de María Teresa Curi con la editorial Shanti Nilaya. Por cuestiones ajenas a este evento, su representante no podrá acompañarnos de forma presencial, pero sí a través de un mensaje que les invitamos a ver juntos. Recibamos el mensaje de Carla Franco. Tener fe requiere coraje, la capacidad de correr un riesgo, la disposición a aceptar incluso el dolor y la desilusión. Erich Fromm. Buen día a todos. Mi nombre es Carla Franco y es un placer para mí estar aquí en coincidencia con ustedes y nuestra querida escritora María Teresa Curi. Les pido que por un instante nos hagamos conscientes de la belleza del momento. Respiren, observen. Agradezcamos a la vida nuestra capacidad creativa y el orden del poder superior a nosotros mismos que de manera perfecta nos sostiene. Para mí y para mi casa editorial, cada obra confiada en nuestras manos representa mucho más que una serie de pensamientos e historias, de vivencias o ficciones, de anhelos, ideas, creencias. Representa la voz del alma del escritor. Desde la profunda interiorización para la creación de una obra autobiográfica hasta la novela más fantástica o el más serio planteamiento científico. Se gestan durante meses e incluso años, permeadas a través de su experiencia, las palabras que, entretejidas, conforman a su hijo literario. Gestación llena de gozo, sin dejar de lado al dolor inherente. Tiempo, dedicación, esfuerzo y constancia en la creación de su historia a través de la palabra escrita. Tere, este es tu hijo literario. Disfrútalo, siéntete muy orgullosa y échalo a volar. Está listo. Me dirijo a todos los asistentes agradeciendo su presencia y de manera especial me dirijo a todos aquellos que anhelan la aceptación, el reconocimiento, que buscan el amor. Lo puntualizo porque esta historia nace en el corazón anhelante y hambriento de nuestra protagonista. La ilusión por el amor que impulsa a dejar todo atrás. La aventura que promete un encuentro aún mayor de lo que se desprende tras de sí. Los peligros y consecuencias propias de esta decisión. Es una historia profundamente humana, marcada por la ilusión, por el enamoramiento, por la bondad y la inocencia, por la esperanza y el desencuentro, por la desesperanza y la culpa, por la fe en Dios. La valentía y el coraje encontrado en el momento de mayor indefensión que un ser humano puede experimentar. Tere es licenciada en Publicidad especializada en Comunicación Interna. A lo largo de su carrera, ha publicado varios artículos en diferentes revistas y tuvo participación en el periódico Reforma de la Ciudad de México. En 2023 ganó un concurso de narrativa en Buenos Aires, siendo publicada su obra en la antología Mundo Poético por la editorial Nuevo Ser de este país. Actualmente está felizmente casada, es madre de 2 pequeños maravillosos que llenan sus días y está dedicada a tiempo completo en su familia. En sus tiempos libres lee biografías de personas que admira y sigue fiel a su pasión por la escritura. Un día antes de volver es su primera novela. El 15 de marzo de 2024 recibí un audio en mi teléfono y era Tere. Me decía que Mariana López, autora también de nuestra editorial, la había recomendado con nosotros. Y a partir de ese momento comenzó nuestra participación en su historia.
Durante las múltiples llamadas que sostuvimos, previo al arranque de su proceso editorial, encontramos grandes coincidencias entre nosotras. Sofía Gutiérrez, su mejor amiga y responsable del prólogo de su obra, fue mi compañera en preparatoria y fue partícipe de la experiencia que dio origen a esta obra. Al escuchar su relato y rozando solo los bordes de la profundidad y sentido de su obra, supe que su historia debía ser contada. Cuando por fin la tuve entre mis manos y comencé la lectura, simplemente no pude soltarla. Comencé alrededor de las 11 de la noche al cierre de mi día y me dieron las 3:30 de la mañana con los ojos anegados y el corazón agradecido. Es una novela que desde su primera página me atrapó. Me llevó de la carcajada más honesta cuando hacen enojar a una mexicana, al llanto profuso ante los milagros de que fue testigo y sujeto nuestra protagonista. El amor con el que describe a las dos culturas que la nutren y conforman, su descripción de los paisajes, olores, sabores, tradiciones, mezclados con recuerdos de infancia y contrastados con vivencias crudísimas, me hicieron viajar de su mano e identificarme con ella. Un retrato de los horrores de la guerra, de las heridas y profundas cicatrices que provoca, de las miradas vacías y violentas, pero también de la empatía y la bondad humana, una historia de supervivencia. Como editorial, sostenemos que escribir es vivir dos veces y que a través de la palabra escrita se trasciende. Como seres humanos vinculados a este mundo literario, hemos sido protagonistas y testigos del desdoblamiento en el tiempo y las formas de vida que la escritura nos regala, del poder sanador que existe en el proceso de escribir y de la satisfacción que surge al materializarlo en el sueño de publicar un libro. Algo que comienza con un pequeño objetivo y su culminación llega a las líneas impresas. Es un honor para Editorial Shanti Nilaya ser testigos y cómplices de la materialización de lo que hoy nuestra autora Tere nos entrega a través de este libro. La historia de un viaje al encuentro con el amor, no a un tercero, a ella misma, al encuentro con su valía y su valor, pero ya no desde la validación externa, sino en la propia. Llena de orgullo y gratitud por formar parte de esta convocatoria, te agradezco la confianza depositada en nosotros para ser cómplices de este momento tan especial en tu vida, Tere. Gracias por el valor de escribir y por entregarle tu libro al mundo. Y para ceder la palabra a nuestros panelistas, me despido citando a quién mejor que a nuestra querida autora María Teresa Curi en su primera novela, Un día antes de volver. Es momento de contar mi historia de supervivencia. Es momento de sacarlo a la luz. Es momento de sanarlo. Es momento de compartirlo para que a nadie más le suceda. Es momento de escribir mi primer libro. Muchas gracias. Gracias, Carla, por tu mensaje. Ella es maestra e investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Obtuvo una maestría y un doctorado en temas de ciencias políticas en París, Francia. Autora y coeditora de varias obras relacionadas con la política exterior de México y países árabes. Recibamos con un fuerte aplauso a la maestra Marta Tawil Curi. Buenas noches a todos y todas. Quiero, desde luego, primero que nada, agradecer a mi prima Tere el haber pensado en mí para acompañarle esta tarde en la mesa
para presentar su libro. Celebro y la felicito muchísimo por este logro, porque sé desde hace años lo que significaba para ella esta historia como experiencia de vida, y también lo que escribirla y compartirla representaba. Estar aquí habla de su valentía como mujer y como persona, además del profundo cariño y respeto que siente por su madre y sus raíces que compartimos. Pues si bien mi madre y mi padre vienen de Siria, como su padre, primo hermano de mi madre, los ancestros de mi abuela materna vienen de Hachit, en el norte del Líbano. Siria y Líbano, dos países contiguos e interdependientes, a los cuales casi todo los une y casi todo los separa, aunque nacieron de la misma matriz. Naturalmente, la lectura de este libro me provocó reflexiones, no solo en el plano político y sociológico, esas en automático por mi formación profesional, pero sino también en el plano filosófico y psicológico. Me detengo muy brevemente en eso, porque me vino a la mente, mientras lo leía automáticamente, la alegoría que el filósofo Platón pone en boca de Aristófanes, y que se convirtió en el origen de un mito milenario que aún permea, como sabemos, profundamente la imaginación occidental contemporánea, para bien y para mal, el de las almas gemelas. ¿Cómo podemos encontrar a ese otro que nos falta, que estamos buscando? Las posibilidades de encontrarlo o de encontrarla parecen muy escasas, especialmente en un mundo con cuántos mil millones de personas, ¿no? En cualquier caso, sin llegar a hablar de alma gemela, los enamorados hablan de la sensación de haber encontrado a la persona adecuada, una sensación o impresión que algunos explican con la idea del destino o de la predestinación, ¿no? Y otros la ven como el resultado de la acción divina. En cualquier caso, el eje de la trama en este libro es un recordatorio de que una impresión no es una verdad, no es la realidad, pero resulta complicado desprenderse de ese mundo imaginario, de ese cuento de hadas, como lo llama Tere, que alimenta a quienes lo buscan. Además, es clarísimo, me parece que aclaro en este libro, que la búsqueda de ese adecuado ser suele entretejerse con la exploración de la identidad, que en este caso, en esta obra, ilustra bien el objetivo de la protagonista de encontrar al libanés de sus sueños, no al hombre al libanés de sus sueños. Pero no me detengo ya en cuestiones que se relacionan más con la filosofía y la antropología que con la geopolítica y las relaciones internacionales, que es a lo que me dedico. Y les cuento que en torno al proyecto de este libro, Tere y yo conversamos varias tardes por teléfono o por Zoom, porque yo estaba viviendo en Montreal, principalmente para puntualizar elementos de la realidad del entorno regional y la política interna del Líbano y sus actores principales. Fueron charlas, tardes de charlas extensas y profundas en las que Tere me escuchó con interés y con curiosidad intelectual genuina, y también yo a ella, sobre esta historia. Y obviamente uno de los temas en los que más nos detuvimos fue el de las causas y consecuencias del acontecimiento de trasfondo de esta obra, el escenario clave de esta historia, la guerra del verano de 2006, la guerra israelí más costosa en la historia del Líbano, incluso más devastadora que la invasión israelí de 1982, y en sus actores. Y quien conoce el Líbano, quien lo ha vivido, pues podemos percibir la evolución lenta, progresiva, contradictoria, incluso caótica de la conciencia colectiva de pertenencia a la nación libanesa. Y en esa conciencia, desde luego, está la marca de la Guerra Civil de 1975, también sin duda la Guerra del Verano de 2006. Ambas afectaron de manera distinta, pero muy profunda, duradera, el tejido social y también la psique individual y colectiva de mucha gente. La trama se desarrolla en el marco de esta constelación que fue emergiendo en Medio Oriente en la primera década del siglo XXI, una constelación muy afectada por la invasión de Irak y el derrocamiento del régimen encabezado por Saddam Hussein en la primavera de 2003. En particular porque tras esta invasión las dinámicas de seguridad en la región empezaron a definirse cada vez más a lo largo de líneas sectarias, comunitarias, o sea, étnicas y religiosas. Y en ese contexto ocurrió esta incursión de la milicia al Hezbollah en Israel en julio de 2006. Y este Hezbollah, esa milicia que aparece continuamente en el texto, que nació en 82 en el marco de la invasión israelí y encarnó la alianza entre Siria e Irán, contaba, como saben, con una tropa de milicianos experimentados, equipados con un arsenal de misiles, drones, armas de fuego, protegía fronteras, construía líneas de defensa, rutas de contrabando, controlaba los organismos responsables de la seguridad interior, el puerto, el aeropuerto, y además fue una milicia cuyo secretario general, Hassan Nasrallah, cuando hablaba, perfilaba las orientaciones políticas del país y amenazaba al enemigo con la guerra. Y aunque desde los años 90, desde el fin de la guerra civil, Hezbollah comenzó a participar en política, fue
Fue tras el retiro israelí del sur del Líbano en mayo de 2000 que el grupo obtuvo legitimidad del Estado con base en el argumento de que el Hezbollah seguía desempeñando un papel crucial en la defensa de la seguridad nacional, principalmente frente a Israel, ¿no? Aunque, ¿por qué? Muchos decían, si Israel ya se retiró, porque el Hezbollah sigue manteniendo las armas, conservándolas, ¿no? Es hora de que las deponga y que sea su territorio al ejército, el territorio y las armas al ejército libanés, pero bueno, Siria bloqueó estas demandas y Hezbollah intentó nuevas justificaciones para su resistencia. Como sea, es un hecho que para sobrevivir Hezbollah sabía que debía seguir siendo un actor externo al Estado, a veces compitiendo, a veces colaborando con él, y en esa acción el Hezbollah en julio de 2006 planeó esa acción como limitada y como instrumento que iba, entre otras cosas, a facilitar el intercambio de prisioneros, ¿no? Pero Israel, como sabemos, con el apoyo de Estados Unidos, respondió con una guerra a gran escala. Sabemos que ninguno de los protagonistas en esta guerra obtuvo lo que quería, y como ocurre en la mayoría de las guerras indirectas, como se les llama, o guerras por procuración, el precio más alto lo pagó Líbano, que se convirtió en un escenario de guerra regional e internacional. Hezbollah ya no existe más, ya no existe en esa forma, en la que existió desde el 82, no existe así desde el año pasado, pero la paz sigue siendo una utopía, como tú lo dices, Tere, en tu libro, casi 40 años después de la guerra civil y 20 años de la de julio. Es así, en efecto, Líbano nunca ha estado en una situación de paz duradera, por la política estadounidense e israelí y por las acciones de Hezbollah, que no es el único, no ha sido el único grupo político que obstaculizaba la práctica de la ciudadanía de los libaneses, ni el único que debilitaba al Estado, pero sí el más influyente del país. A ellos se sumaron pues desastres de los que hemos estado escuchando, como la explosión del puerto de Beirut en 2020, la parálisis institucional, el colapso del Poder Judicial, las malversaciones financieras, el despojo a los ahorradores, la emigración continua, las multitudinarias llegadas de refugiados sirios desde 2012, que se sumaron a los 400.000 palestinos refugiados en Líbano desde la Primera Guerra en 1948 tras la creación del Estado de Israel, el fuerte clientelismo, una enorme corrupción en torno a dinámicas comunitarias. Y todo esto ha dejado a los libaneses exhaustos, por no hablar de la guerra genocida en Gaza y las barbaridades que padecen los palestinos de Cisjordania y los dilemas de la transición política en la vecina Siria. Pero Líbano es mucho más que eso, y también eso lo encontramos en el libro. El país sigue vivo, Beirut sigue viva, es tal su vitalidad, es tal su resistencia que casi olvidamos que el sur del país ha estado en llamas desde el 8 de octubre de 2023. Los libaneses no quieren perder la esperanza y esa chispa de optimismo o de confianza parece recuperarse en los últimos meses, perdón, tras la debacle del Hezbollah y la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. El general Joseph Aoun fue elegido 14º presidente de la República de Líbano, del que se espera mucho, entre otras cosas, porque Aoun rompe con la clase política tradicional. Para cerrar, retomo algo que mencioné al inicio de mi intervención, cómo el mundo imaginario al que alude la protagonista está íntimamente ligado a la búsqueda de la identidad, a ese sentimiento de pertenencia que todos tenemos. Pienso que como hijas de migrantes uno va negociando y construyendo su propia pertenencia, ¿no? Asumiendo o no ciertos rasgos de esa pertenencia, en todo caso realizando una serie de elecciones más o menos conscientes, más o menos voluntarias, que influyen en nuestro punto de vista sobre el mundo y sobre el otro, ¿no? O sea, como miembros de una diáspora, estamos inmersas en procesos psicológicos, emocionales y sociales, muchas veces en tensión. Y me parece que en esta historia que escribiste, Tere, transgrediendo las fronteras entre realidad y ficción y mostrando una interacción entre la historia individual, tu historia individual y la historia colectiva, se atisba la exploración de esos procesos en tensión, con una motivación súper sensible y muy, muy aleccionadora. Entonces te felicito muchísimo por ello y gracias otra vez por invitarme. Felicidades. Muchas gracias, Marta, por tu mensaje. Ella es licenciada en publicidad, pero por experiencia especialista en áreas de comunicación. Ha publicado varios artículos en diversos medios. Ganadora de un concurso de narrativa en Buenos Aires, Argentina. Amante y apasionada de la escritura, lo que la ha llevado a publicar su primer libro, basado en hechos reales y que seguramente será el primero de muchos.
Recibamos con un fuerte aplauso a la licenciada María Teresa Curi Trad. Hola, buenas noches. ¿Alguna vez vieron la película Enredados de Rapunzel? Levanten la mano. Es una chica encerrada en una torre que su mayor sueño, es mi película favorita, que su mayor sueño era ver unas luces flotantes. Toda su vida dedicó, en sus cortos 18 años, a ver esas luces flotantes. Un día la vida la sorprendió y se le cumplió. Conoce a un chico, Eugene, mi personaje favorito de la película, quien la lleva a ver esas luces flotantes. Y ella se da cuenta y él explica que simplemente eran unas luces, unas linternas. Y ella, con todo su miedo, dijo, ¿qué será de mí cuando cumpla mi sueño? 18 años viví de este sueño. Ahora, ¿qué haré de mí? Inició con la cita de Eugene, su guía para conocer las luces, que le respondió, bueno, esa es la mejor parte, supongo. Puedes ir a encontrar otro sueño. Antes que nada, gracias por estar aquí. Significa muchísimo para mí compartir este momento con ustedes. Me hace inmensamente feliz ver a rostros que hace muchos años no veía, a tantas amistades, tanta familia, que fueron testigos de mi pasión por escribir desde hace muchísimos años y que sabían que este era uno de los mayores sueños de mi vida. Hoy estoy como Rapunzel y ahora qué sigue. Pensé muchas veces y muchos años que este día no iba a llegar. Y miren, están aquí acompañándome a este día que por fin llegó después de muchos años. Estoy convencida de que el sazón de esta vida es vivir por nuestros sueños. En este momento muy especial para mí, es muy, muy especial. No solo porque estoy presentando mi primer libro, sino porque lo que van a encontrar en sus páginas no es ficción, no es solo literatura, es mi vida, mis cicatrices, mis aprendizajes y también es mi renacimiento. Quisiera dar las gracias en especial a Dios por salvarme, soy un milagro vivo, por abrirme el camino para poder publicar este libro, a mi madre, quiero que se ponga de pie tantito, y Beth, mi libanesa favorita. ¿No te sientes, chamaca? Quiero que todas te vean, que soy sumamente honrada y orgullosa de que seas mi madre, mi libanesa nacida en Beirut. Ella salió antes de la guerra, ella duró toda esa guerra civil sin saber si sus padres seguían vivos o no. No habían cartas, no había comunicación y ella siempre ha sido mi ejemplo de valentía, de no rendirme y de fortaleza. Así que el ejemplo que ella me dio desde pequeña, el amor al Líbano, el amor a Beirut, desde su kebbe y sus hojas de parra, su araineb, su ahlausahla, hasta el dolor de ver destruir a su Beirut, a su tierra, de cantar Feiruz para pedirle al aire que la devuelva. Todo eso está en mi corazón, que muchos que somos libaneses lo sabemos. Esta mujer es la que me enseñó esta fuerza y esa valentía que yo saqué dentro de esa guerra, que jamás experimenté y jamás imaginé haber parado y haberla vivido. Pero fue gracias a ti, Madre, que tuve esa fuerza para salir de ahí. Dios te bendiga. Bueno, disculpen, es mi momento, quiero presumir, si me lo permiten, a mi libanés. Lo encontré, pero ¿qué creen?
No era del otro lado del mundo, era del otro lado de la ciudad, Satélite y Tasqueña. Sí estaba del otro lado, pero solamente de la Ciudad de México. Por favor, mi guapo, si te puedes levantar. Y a mis niños, Nicole y Elías. Eres mi bello compañero de vida, mi patrocinador. Sin ti no hubiera sido esto posible. Gracias por apoyarme. Gracias por ser ese hombre y ese esposo ejemplar que no pude haber tenido uno mejor. Gracias por ayudarme a cumplir este sueño. A mis niños, que estoy felizmente y muy, muy orgullosa de ustedes, por todo su entusiasmo, su ayuda y todas sus ganas y el orgullo que sienten por mamá. Sin ustedes no soy nada. Gracias. También hay dos personitas que pudieron acompañarme de manera presencial, que desde el momento que se enteraron, pues sí, casi les da un infarto, pero me apoyaron. Mi hermanita Anabel, que además quiero darle un… Y mi hermano Milet, que anda por allá atrás, mi hermano Milet. Estos compañeros de vida son… Gracias. Ustedes son mis testigos, mis cómplices. Casi le dio un infarto a mi hermana, no durmió, pero tan linda que me apoyaste, me revisaste el libro con un amor incondicional, indiscutible. Estoy muy orgullosa y me siento muy feliz y agradecida porque me hayas ayudado a este proceso. Te amo. Mi compañero, mi cómplice de juegos desde pequeña, gracias por tu empuje, por tus consejos, por tus jaladas de oreja, por todo tu amor incondicional. Mi hermanito, mi ñita de… ¿Qué? Ñuña de mugre. Ñuña y mugre. Gracias, Milet. Tengo otra hermana y su esposo Lucy y su esposo Álvaro. Álvaro es un hermano para mí, adoptado. Lo adoptó mi corazón desde que lo conocí. Ellos desafortunadamente no están en presencia, ellos viven en Londres por trabajo, pero siempre, a pesar de que están lejos, siempre están cerca de mí. También siempre son cómplices, me apoyaron inmensamente y a la distancia los amo y les agradezco mucho. La familia de Yuso, mi suegra hermosa, que es otra mamá para mí, mi tía Irma, Irmita, Yasmín, Javier, Beto. Y en especial quiero hacer una mención a la más hermosa de las maestras de ceremonia. Me dijo que no la mencionara, yo sí la voy a mencionar, porque me siento muy orgullosa de ella. Ella fue mi motor, ella fue mi compañera de pláticas. Tardé 3 años en escribir este libro y ella en sus prácticas de piloto, que todos sabemos que es un super piloto, fue a Querétaro a prácticas y ella me acompañaba en las tardes y en largas tardes en nuestro balcón no me dejó rendirme. Siempre mi nena me dio el apoyo, también me jalaba la oreja, no tiras la toalla. Entonces es una mención especial para mí, Jazz. Gracias, mi nena. Irmita, Dios. Es otra hermana para mí, la mejor agente de publicidad. Díganme si no, es la mejor. Y gracias a ella varios están aquí con todo su entusiasmo. Gracias por todo tu entusiasmo, por tu ayuda, por todo. Te quiero yo también. Gracias. Mi amiga Sofía. Sofía, la conocerán, la mencionaré casi en cada página. Ella es la amiga con la que yo vivía en la Ciudad de México cuando emprendí esta locura. Ella siempre estuvo en desacuerdo, pero aún así me apoyó. Ella escribió mi prólogo, no puede estar, está ahí seguramente conectada. Sofi. Y ella fue testigo, me ayudó, con todo y que me jaló la oreja, estuvo ahí y sigue estando. Estuvo en la presentación en Querétaro y como me mencionó Marta Curi, la hermana del gobernador de Querétaro, que tuve el honor de conocerla, sí, la citó diciendo, eres la amiga que todos quisiéramos tener. Y yo la tengo, me siento muy afortunada de tener a Sofi. A todas las personas involucradas durante el proceso de escribirlo, planearlo, publicarlo, promoverlo, pero en especial no dudaron en darme su apoyo puntual cuando se los pedí. Evidentemente mi prima Marta, gracias prima. Por allá, María Terés.
Gracias, mi libanesa, otra libanesa, que me ayudó muchísimo. Ella vivió la guerra, ella es una hija de la guerra, ella creció ahí y ella me dio un contexto totalmente real al que yo tuve una probada de un día, pues ella toda su niñez. Gracias. Mi profesor, Antonio Escribano. Lo enfatizo así porque no es solo un maestro de universidad, que fue el más exigente de todos, el que me hizo sacar canas verdes, sufrí, pero es el mejor maestro que he tenido en mi vida, es un maestro de vida. Él descubrió mi talento desde pequeña y él algún día, cuando fue la última clase en la universidad, me acerqué a su escritorio a agradecerle, a despedirme de él, y me dijo una frase que nunca olvidaré: Teresa, hagas lo que hagas, te cases, no te cases, trabajes, no trabajes, a lo que te dediques. Antes de que yo muera, necesito un libro tuyo aquí, en este escritorio. Promesa cumplida, profesor. Aquí está. Al centro libanés, desafortunadamente yo no tuve la niñez en el centro de libanés. En el tiempo que yo llevo casada con mi yuso y que vivíamos en la Ciudad de México, fue una segunda casa. Aquí crecieron mis chiquitos, aquí conocí a varias personitas que reconozco sus caras, pero el hecho de estar aquí, el hacer mi presentación aquí, todos me abrieron las puertas, todos me aceptaron este espacio y me siento también en casa. Les agradezco a mis paisanos, a mi sangre, el haberme permitido este espacio a pesar de que uno no me conocía y otros poquito. Al tío Nabil Shartuni que anda por allá, creíste en mí, te lo agradezco infinitamente, tío. Gracias. Me siento inmensamente feliz y afortunada de estar en mi presentación en este lugar, que le tengo muchísimo cariño. Muchas gracias. Y bueno, por último, el agradecimiento, lo prometo, a mi editorial Shantini Laya, Carla, la vieron en video. No pudo acompañarme, pero me hizo el favor de grabarme, por ahí anda, gracias Carla. Hice un equipo maravilloso con ellos, es una editorial independiente, nacida en Guadalajara, que surgió de una mujer que perdió a su niña, y ella, para contar su historia, ella creó esta editorial, porque se dio cuenta que el camino para publicar un libro es bien complejo y tiene muchas piedras, te la ponen bien difícil de verdad. Y ellas, todo este equipo de personas maravillosas, respetaron todo el tiempo mi contenido, mi sueño, desde mi diseño de portada, que mi diseñadora de portada fue maravillosa. Quiero agradecerle al editorial, porque pues sin ellos no estaría el libro físicamente. Gracias, Shantini Laya. Y bueno, escribir este libro fue un acto de valentía, de honestidad y sobre todo de sanación. Durante mucho tiempo llevé dentro de mi historia y de mi corazón algo que me pesaba, me dolía, pero que también me enseñó. Una historia real que quise esconder 15 años, para ser exacta, hasta que comprendí que compartirla podía ser un propósito más grande, inspirar, acompañar y quizás sanar a otros. Todos pasamos momentos difíciles, todos hemos sentido que no podemos más, que no hay salida. Y fue en uno de esos momentos cuando nació este libro. No con la intención de contar una tragedia, sino con la esperanza de mostrar que después de la tormenta sí hay calma y, con suerte, también un nuevo amanecer. Antes de platicarles ya sobre el libro específicamente, quiero mostrarles un video, sobre mi viaje y sobre esta experiencia.
Mi Nicole, ¿me puedes ayudar? ¿Me podrían ayudar a apagar las luces, por favor? Muchas gracias. Y ahora continuamos. Gracias. Gracias, Luis. Líbano no se rinde. Líbano se reinventa. Es el país más resiliente del planeta. Lo han destruido 7 veces y se reconstruye 7 veces. Y eso es lo que me ha enseñado Líbano. No me rendí, sobreviví y resurgí. El cedro de Líbano, el símbolo de la bandera, pero también el símbolo de nuestra identidad como libaneses. Con orgullo lo llevamos en el pecho, en nuestro collar. Este árbol, este cedro milenario, simboliza la fortaleza y la longevidad del Líbano. Representa la perseverancia y la esperanza de una nación que a pesar de todas sus tormentas sigue en pie. Y pues de esto trata este libro. Es la historia de un viaje que emprendí a Beirut porque me ilusioné con un hombre libanés por internet. En ese entonces apenas comenzaban las redes sociales. No estaba la información que hoy hay, no había Tinder, era el Messenger. No había esa información que ahora hay de cuidado, es peligroso, pues cae redondita, ¿no? Con esa justa ilusión, todo ese amor incondicional por mi madre,
de la cultura, del país, de que viajé con ella en 2001, de que conocí a mi familia, estaba yo totalmente convencida de que mi felicidad estaba con un hombre libanés. Me cegué, me dejé llevar y me sentí omnipotente. Sentí que yo me comía el mundo, viajaba mucho por mi trabajo y a mí no me pasan esas cosas. A mí no me pasa nada. Y se me hizo fácil y lo hice. Evidentemente, estaba consciente de los conflictos del Líbano, pero jamás pensé que me fuera a suceder a mí. A mí no me pasan esas cosas. Lo escribí durante 3 años y lo escribí desde mi dolor al inicio, desde mi culpa y desde mi vergüenza. A pesar de que en un día me cambió la vida cuando estuve ahí, el escribir este libro también ha cambiado mi vida, porque se ha transformado durante 3 años para escribirlo en algo doloroso, en algo vergonzoso, en el más amargo de mis secretos, porque mi madre no sabía a dónde había yo ido, en algo sanador y en algo muy liberador. Haber escrito estas letras, haber plasmado esta historia en este libro, fue sumamente liberador. El libro está escrito en novela basada en hechos reales. Estudié un taller de novela para poder escribirlo y hacerlo correctamente. Estudié mucho, entrevisté a muchas personas, para que cada letra, cada renglón, cada párrafo que se leyera fuera genuino. No solamente cada una de mis emociones, sino información real para dejar una probada totalmente de esta experiencia y conectar corazones, que creo que es lo que le falta mucho a este mundo hoy en día. Las redes sociales nos han perdido, lo electrónico nos ha perdido, la rutina, el tráfico. Y creo que hace falta conectar el corazón a corazón con los demás a través de nuestra historia. Hoy no vengo a decirles que tengo todas las respuestas, ni que este libro es la verdad absoluta de cómo sobrevivir de una guerra, ni de cómo cambiar la vida, ni de cómo ser feliz, ni que el dolor desaparece por completo. Y voy a citar a Edith Eger, la ubican, es una autora de un bestseller que se llama La bailarina de Auschwitz, es una superviviente del Holocausto, y ella citó así: el sufrimiento no importa de dónde provenga, si tu historia fue fuerte o fue suave, fue sufrimiento, y eso basta. Cuando la leí me inspiró muchísimo ella. Ella fue una musa para escribir mi historia, porque ella también tenía mucho miedo de escribir su historia y se animó a hacerlo. Pero puedo decirles que transformar el dolor en palabras puede ser un acto profundamente liberador. Atreverse a contar nuestra verdad es el primer paso hacia una libertad emocional que no tiene precio. Sin embargo, quiero compartirles 3 grandes aprendizajes que tuve durante esta experiencia y tantos años de reflexionarlo cuando la recordaba. No necesitamos exponernos ni forzar la vida para encajar en moldes que no pertenecen. Y hoy el mundo está lleno de moldes, de apariencia, de forzarnos para aparentar, para pertenecer a un cierto grupo, sobre todo los jóvenes, ¿no? No vale la pena. Porque lo más importante en nuestra vida es el amor propio. Y el amor propio no grita, no suplica, no se vende, se cultiva en silencio, se fortalece con cada límite que aprendes a poner y con cada vez que eliges tu paz antes que la aprobación de otros. No tienes que hacer nada para ser aceptado o aceptada, excepto aceptarte a ti primero. Lo único que realmente necesitas hacer es amarte cada día un poco más.
Otro de mis aprendizajes que lo quiero compartir de manera clara, que no lo verán obviamente escrita en el libro, es en un mundo donde las pantallas nos conectan con facilidad, también pueden esconder verdades. Tener una relación por redes sociales puede parecer emocionante, sobre todo ahora. Hay más de 100 aplicaciones para encontrar pareja. La más famosa es Tinder, y en Tinder el 70% de los que tienen una conexión con una pareja son fraudes económicos, financieros. Está muy peligroso, está peor que cuando yo tuve esta experiencia. Detrás de una foto, de un mensaje bonito, puede haber mentiras, intenciones ocultas o alguien que no es quien dice ser. El amor verdadero no se construye solo con palabras escritas, y eso me pasó. De verdad lo aprendí y creo que a muchos nos ha pasado. Te endulzan el oído a través de palabras y te la crees. Y crees que ahí está el amor, crees que ahí está la felicidad, pero el amor verdadero no está ahí. El amor se construye con hechos, con tiempo, con presencia, que nos falta mucho en nuestro tiempo, lleno de tecnología y de complicaciones al exterior. No todo lo que brilla en Internet es oro. Eso lo entendí después, evidentemente. Solo para que se den una idea y fundamentar mi reflexión, en 2023, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos recibió más de 850,000 denuncias de estafas, con pérdidas que sumaron más de 2.700 millones de dólares. Es real. Muchas de estas estafas involucraron a personas que fingieron tener un interés romántico por engañar a sus víctimas y obtener dinero. Por no decir lo que a mí me pasó, engañar el aspecto físico y engañarte con intenciones turbias, ¿sí? Pero la más delicada y hoy la más peligrosa es esta, las estafas financieras. 3 de cada 10 personas han sido engañadas por estafadores en aplicaciones de citas, mientras que el 20% conoce a un amigo o a un familiar que ha sido afectado por este tipo de fraude. Mi aprendizaje mayor fue el poder de la oración y el de la fe. Y fue justo ahí, y aquí me voy a detener un poco, porque les voy a compartir cuando la editorial me dijo qué portada quieres, le dije, ya la tengo aquí. Esta soy yo, en un balcón, hospedada en la casa de los padres del chico libanés que había conocido, ¿sí? Un día antes de tomar mi vuelo de regreso a México, donde había una María Teresa ya con cierta decepción, una María Teresa que había llegado llena de ilusiones de su amado Líbano, de su Líbano que jamás le haría daño, con expectativas muy altas de encontrar la felicidad ahí, se llevó una gran decepción. Pero no solamente la vida la sorprendió para mal con un chico que la engañó, sino que la sorprendió para mal con mostrarle al Líbano doloroso, al Líbano lastimado. Y en una tarde de jueves, el líder de Hezbollah anuncia que empieza un enfrentamiento. 3 horas de la televisión, el hombre hablando, evidentemente yo no entendía nada, enojado, la tensión de ese hogar totalmente gris, tornó gris, no me querían decir nada, lo único que me dijo el chico fue, no podrás volver mañana a tu casa. Inició una guerra, puede durar un día, puede durar un año, puede durar toda tu vida. Evidentemente, lo primero que quisieron hacer estas personas, totalmente yo desconocida para ellos, fue deshacerse de mí. Y pues saber qué vas a hacer. Yo me salí a este balcón
a ver las montañas del Líbano, evidentemente con toda la vergüenza, con todo el terror, con toda mi vida caída. Me destruí. Murió la María Teresa que llegó en este momento. Ahí murió esa María Teresa inocente, esa María Teresa con la ilusión y con expectativas altas de que el mundo es bello y de que no hay malos en el mundo. Ahí morí. Ahí dejé en Líbano a esa María Teresa. Duré hasta la madrugada en este lugar parada, con mi maleta al lado y mis boletos, porque yo dije, pero si me voy mañana, pero es una manifestación, pues como aquí las del DF, ¿no? Pues ya mañana ya está el tráfico normal. Se burlaron de mí. No, esto no es una manifestación de tu país, esto es una guerra. Y a ver cómo le haces. Este fue el parteaguas de mi vida. Y aquí también fue un suceso que apareció que me salvó. Enfrente de mí estaban los paisajes, ustedes de los que conocen, de las montañas del Líbano, que son hermosas. Estaba Jarisa, Nuestra Señora del Líbano, su estatua enorme a la punta de un cubilete, y la encontré. Ahí me atreví a pedir perdón, me atreví a rezar, me atreví a pedir ayuda, con una fe que jamás yo había experimentado para sacarme de ahí. No tenía nada, no tenía familia porque no quería que se enteraran. Mataría primero a mi mamá que yo morir en esa guerra. Dije, no, le voy a hacer ese daño. No le voy a hablar y decir, ¿qué crees? Estoy en Beirut, no te dije, pero estoy en la guerra y no puedo regresar, entonces me puedo morir. Pues no voy a hacer eso, tampoco a mi familia de allá. Y dije, pues de esta entré sola, de esta salgo sola. Me sentí totalmente sola, atrapada y perdida. Y a la única cosa, bueno, el único ser con quien me encontré fue con la Virgen. Y aquí es porque les quiero compartir por qué el poder de la oración y de la fe. Porque fue justo ahí, parada en este balcón, en lo más profundo de ese miedo y de esa soledad, donde conocí algo que transformó mi vida, la misericordia de Dios. Cuando me atreví a pedir perdón, de verdad, de manera genuina, descubrí que Él no me rechazaba, al contrario, me abrazaba, me restauraba, y entonces lo vi. Vi los milagros y vi que los milagros sí existen. No como cuentos lejanos, sino como respuestas reales cuando fui recibiendo la ayuda y de personas que de la nada aparecían para salvarme. Lo verán en el libro. Una amiga me dijo, eso te lo inventaste, ¿no? No, de verdad llegaban y desaparecían para ayudarme y cuidarme. Fue la oración la que me sostuvo, porque la oración no es solo hablarle a Dios, es permitirle entrar, y es el puente que me sacó de ese lugar. Hoy puedo decirles con el corazón en la mano que Dios nunca me soltó. Su amor es real, su perdón es más grande que cualquier error. No importa qué tan lejos sientas que estás, nunca es tarde para volver a empezar. Este libro es para quienes se han sentido perdidos, solos, rotos, atrapados, engañados. Y también para quienes aún creen en la fuerza de levantarse una vez más. Porque todos tenemos una historia que merece ser contada. Todos cometemos durante nuestra vida esos errores, esas decisiones, perdónenme, que se convierten en error. En el momento es la mejor decisión que pudiste haber tomado. Desde tu herida, desde tu querer ser aceptado, desde sentirte amado, desde sentirte feliz.
Y con el tiempo te das cuenta que fue un error. Pero no son errores, son aprendizajes. Y es lo que yo quiero mostrar con mi libro. 15 años lo escondí porque creía que era el peor error de mi vida. Y yo le decía a Yusito que él me decía en las noches, escribe tu historia, platícala, compártela, ábrela al mundo. Creo que la gente debería saberlo. Al inicio decía, no, ¿cómo? Era un miedo a ser juzgada. Ahorita estoy con mis emociones a flor de piel porque este momento no me atreví a hacerlo, a decirles en mi cara, así, en mi ser, en mi propio ser, reconocer que me equivoqué, que cometí un error, pero lo fui transformando. Lo fui transformando en, creo que todos hemos cometido errores y creo que todos tenemos derecho a sanarlo, a expresarlo y a compartirlo. Y creo que es lo que nos conecta como seres humanos. Nadie somos perfectos, ya no estaríamos aquí. Y creo que es parte de la vida el compartir. Y se convirtió esto de un error, de una mala decisión, de una tragedia, pues a una experiencia que los puede inspirar. Inspirar a contar su propia historia, a sanar su propia historia. Que estoy segura que si cada uno de ustedes me contara la suya, también sería un hermoso libro. Y también he escrito este libro para quienes aún creen en la fuerza de levantarse una vez más, porque todos tenemos una historia que merece ser contada. Bueno, esta es la mía. Gracias por permitirme compartirla, por interesarse en leerla, por juzgar o no juzgar. Esto me enriquece a mí y me hace mejor persona. Agradezco tanto sus comentarios cada vez que me leen, me siento honrada. Y ojalá que al leerla, los que no la han leído, se encuentren un poco. Ojalá les recuerde que nunca estamos solos. Y ojalá les inspire a sanar sus propias historias, esas historias dolorosas, con coraje, con amor, con fe y con verdad. Gracias por acompañarme en este día tan íntimo para mí, tan importante. Este libro, bueno, espero que me merezca la mención. Este libro ya no lo siento mío, lo siento un poco parte de ustedes. Espero me merezca la frase que comentaste, tío, de que no sea solo mi libro, sea también de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere, por tus hermosas e inspiradoras palabras. Gracias por atreverte a compartir tu historia y a inspirarnos a hacer lo mismo. Antes de despedirnos, escucharemos unas palabras de la hija de la autora. Recibamos con un fuerte aplauso a Nicole Curi Curi. Pues hoy estamos aquí para celebrar no solo el lanzamiento de un libro, sino el resultado de años de trabajo, alegría, tristeza, enojo, amor y pasión por las palabras que mi mamá ha escrito en cada página. Pues este libro no son páginas y tinta, sino una lección de vida para todos nosotros. He sido testigo estos años del esfuerzo y de su perseverancia en su sueño. Este libro nos deja una poderosa enseñanza sobre no rendirnos y tener fortaleza. Que la gente en las redes sociales no son lo que parecen, no lo que está detrás de la pantalla, pues es de fiar. Pues estoy muy orgullosa de mi mamá y es por eso que desde enero, pues con mis ahorros, le compré algo.
Muchas gracias, Nicole, por tus bellas palabras. Para cerrar, escucharemos de nuevo al ingeniero Guasimo Valle. Muchas gracias. Bueno, realmente ya todo está dicho. Yo quería un poco, en esta parte del cierre, preguntarle algunas cosas a Tere, porque creo que interactuar y entender cuál fue la motivación para escribir lo que hizo, pues nos ayuda también a todos a entender un poco más la obra. Entonces, yo quería preguntarle que una historia como esta, que está situada en lo cultural y en lo íntimo, en lo identitario, la escribiste, otra vez un poquito a este discurso, ¿la escribiste pensando en un lector universal o simplemente te dejaste de guiar por la necesidad de contar esta experiencia? Gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Ok. Primero fue en la necesidad de liberarlo, porque fue un secreto que amargó mi alma 15 años. Inmediatamente después, en compartirlo al mundo, a todos los humanos que han tenido una mala decisión, que han cometido algún error y que está ahí también ese secreto amargo en su corazón, para darles una ayuda para conectar el corazón. Lo escribí para toda la humanidad, para la gente, porque estoy segura que no existen las coincidencias, tío, existen las diosidencias. Quien llegue a este libro, lo toque y lo lea, es porque tiene un mensaje diferente para cada quien, para el momento de vida que está viviendo cada persona. Muy bien, muchas gracias. Sí, claro, es que descubriste que este libro puede resonar en otras gentes, ajenas incluso a nuestra comunidad. Sí, totalmente. Ahora, yo quería un poquito como al enfocarnos en un contexto contemporáneo y en el choque cultural, Sí. profundizar un poquito como en el diálogo contigo. Uno de los aspectos trascendentes de la novela es cómo se cruzan el mundo digital y el mundo tradicional. Es decir, una aplicación o una herramienta de Internet se convierte en el punto de partida para un encuentro que pone en juego identidades, costumbres y expectativas muy distintas. ¿Qué te interesaba explorar al poner en contacto estos dos mundos? ¿Y qué tan desafiante fue narrar ese choque, es decir, o ese diálogo entre lo moderno y lo ancestral, entre lo íntimo y lo cultural? Al inicio de las redes sociales, que fue cuando me tocó, todavía no encontraba, no tenía bien definida la diferencia entre la realidad y lo cibernético. Yo lo creí totalmente real. Creí que… ¿Ya se oye ahí? Sí, gracias. Creí que la persona que estaba del otro lado de la pantalla era igual de honesta y genuina que yo. Yo creí que ese choque de culturas no existía. Yo soy libanesa, de una madre libanesa, fui educada como libanesa, jamás pasó por mi cabeza que un hombre libanés de allá tuviera un choque cultural con él. Yo me imaginé que iba a tener una igualdad de realidad y de relación cibernética y de igualdad de culturas. Me confundí. Evidentemente lo aciertas, fue esos de mis grandes errores, tío. Equivocarme en no discernir estos pensamientos. Ok, esto un poquito me da pie para ya quizá un último comentario que te pediría. Desde una mirada literaria y con una sensibilidad feminista, la protagonista de tu novela, o por lo menos esta parte que los que lo leemos lo entendemos como quizá un personaje de ficción, es una mujer que toma la decisión de salir de su entorno, de buscar, de exponerse emocionalmente y de vivir una experiencia que no está del todo bien vista en ciertos contextos culturales. ¿Cómo pensaste su voz, la de tu personaje, y sus alcances? ¿Te interesaba que fuera una historia sobre una mujer que decide, que rompe con ciertas expectativas? Y como escritora, ¿cómo equilibraste la tensión entre mostrar una realidad social concreta y permitirle a tu personaje al mismo tiempo ser libre, incluso dentro de esas estructuras? Lo mencionas muy bien, las estructuras de culturas es muy distinta.
Líbano maneja una estructura de mal visto que una mujer sola viaje, y esas fueron de las cosas que me limitaron a hablarle a mi familia y pedirle ayuda, que eso no lo dimensionamos aquí en México. Esa estructura está muy bien marcada y justo lo sabía. En el libro lo voy mostrando conforme voy manejando los tiempos del pasado y del presente de la protagonista, en donde voy empapando al lector de toda esta estructura libanesa, de toda esta educación libanesa y de todo el entorno que se vive en Líbano y de la educación en el que ella fue formada. Entonces, en el libro sí doy esta estructura permeada en este tiempo de juegos, de pasado y de presente, y bueno, que ahí el lector pues no lo quise hacer como tan explícito, sino para que justo invitara yo, inspirara al lector a que tuviera estas reflexiones y pues este aprendizaje de la diferencia de culturas, a pesar de que nosotros somos libaneses, sí hay un cambio de costumbres, de tradiciones y de pensamientos entre los que están totalmente en Líbano y no han venido o no han salido del país, a los que estamos fuera de Líbano. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, claro que sí, Okay. claro que sí. Bien, ya únicamente para cerrar, para los que tienen poco contacto con la comunidad o con las costumbres libanesas, o para los que incluso pues, no lo son simplemente, el libro nos recuerda que lo más universal suele revelarse cuando nos atrevemos a contar lo más íntimo y específico, porque todos compartimos la misma inquietud, encontrar un lugar donde ser amados, reconocidos y aceptados. Y ahorita que dijiste, cuando estabas en el balcón y decidiste ponerte en oración, me acordé de una frase de la Biblia que dice que la oración del justo es eficaz, por eso fuiste escuchada, porque es una persona justa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Wasim, por tu mensaje. Esperamos que todos los presentes hayan disfrutado de este evento. Gracias por habernos acompañado esta tarde tan significativa. Les invitamos cordialmente a pasar al coffee break que se encuentra dispuesto al fondo por parte del Centro Libanés. Asimismo, en la entrada podrán adquirir su ejemplar de Un día antes de volver y aprovechar que aquí se encuentra la autora para una firma y una dedicatoria especial. Un segundo, por favor, un segundo. Todavía no terminamos. Viene la parte más importante de la ceremonia, que el representante, el presidente del comité de asociaciones y el contador público, Jorge Serio, en representación del Consejo Directivo del Centro Libanés y del presidente, y el ingeniero Mobayed, presidente del Premio Biblos, van a hacer entrega de 2 reconocimientos. Falta una entrega, un reconocimiento para Marta, que no lo tenemos preparado porque no nos avisó Tere que tú ibas a estar presente. Me dio mucho gusto verte y ver a Malvina también y a muchas caras que tenía muchos años sin verlos. Y felicidades, Tere. Bueno, les leo el texto que será semejante en ambos diplomas. El Consejo Directivo de Centro Libanés, a través de su Comité Cultural y de Difusión Libanesa, otorgan los presentes reconocimientos a María Teresa Curi y a Jazmín Mares Curi por la destacada presentación de su libro Un día antes de volver, Ciudad de México, 28 de mayo de 2025. Felicidades.